Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo y vecino Spycule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada, trayendo las noticias más relevantes o las únicas que hay del Barça, porque hay mucha paja, hay mucha mierda, pero hay algunas que son relevantes, como por ejemplo que nos acabamos de enterar que el Lenglet se va cedido al Aston Villa. Os voy a comentar los detalles de esta noticia, que es muy importante por el tema del fair play financiero, pero que tiene una cara oscura que le vamos a tener que seguir tratando porque verdaderamente de la expectativa a lo que se parecía que iba a pasar con Lenglet a lo que ha acabado pasando, verdaderamente lo que se filtraba que el Barça esperaba que fuera a pasar a lo que realmente ha acabado pasando es verdaderamente la noche y el día. O sea, no tiene nada que ver y al Barça, bueno, se libera parte de la ficha del Lenglet, no toda, con lo cual ya es algo, pero no era el plan inicial para esta ventana de mercado de fichajes. Recordar que el tema Lenglet lleva coleando desde junio y parecía que estaba todo hecho con el Tottenham por 10 millones de euros, 10, 15 millones. Se estaban ahí peleando, luego apareció Arabia Saudí, luego apareció no sé si el Milan también, apareció no sé quién, el otro, pero siempre había el mismo problema. Lenglet tiene una ficha que está fuera de mercado para el tipo de jugador que es. O sea, Lenglet no es uno de los mejores centrales de Europa y tiene una ficha que le equipara a ser uno de los mejores de Europa. Y por lo tanto nadie está en disposición de hacer frente a un traspaso con la ficha que tiene el Lenglet. De hecho, muchos no están dispuestos ni siquiera a pagarle toda la ficha, o sea, como para exigirles que te den dinero. Los únicos que estaban dispuestos a poner 10, 15 millones por Lenglet y mantenerle ficha era Arabia Saudí, que era una opción que al Lenglet no le hacía ninguna gracia. Por lo tanto, si el jugador que tiene contrato en vigor no se quiere ir, pues no hay nada que hacer. Bueno, los detalles son los siguientes. El jugador se va al Aston Villa con el visto bueno del jugador y el Aston Villa le cubre el 75% del salario. El otro 25% los tiene que seguir cubriendo el Barça. Para que os hagáis una idea del salario que tiene el Lenglet, que ni siquiera los equipos Premier con pasta están dispuestos a pagarle toda la ficha. De hecho, seguramente cuando negocian con el Barça un traspaso y ven lo que cobra el Lenglet, le dicen al Barça que si están zumbaos. O sea, ¿en qué momento se os ocurrió pagarle al Lenglet las cantidades que está cobrando? Bueno, ahí es cuando el Barça tendría que decir, no sé, habría que preguntarle a Bartomeu y sus secuaces para entender cómo analizaban los datos de los salarios en el mercado del fútbol y cómo era posible que nuestros jugadores cobraban, como se dijo en un momento dado, Joan Laporta, cuando cogió el cargo de presidente, estaban cobrando entre un 30 y un 40% más que sus colegas de equipos como el Real Madrid o el Bayern de Múnich. Por lo tanto, ya con esto te está indicando un poco que había una especie como de viva la Virgen a la hora de negociar y además de forma innecesaria, porque para retener a según qué jugadores no hace falta que les pagues un 40% más, con que les pagues un 5% más de la oferta más alta que tengan, ya estás, tampoco hace falta irse de madre. Eso es un mal cálculo, es una muy mala negociación por parte de los que gestionaban el Barça en la época Bartomeu y una muy buena negociación por parte de los representantes. Ahora bien, si os tengo que decir la verdad, creo que era más idiotez de Bartomeu y su junta directiva que los representantes, porque aquí ha habido jugadores con todo tipo de representantes y todos cobrando un pastizal inadmisible y fuera de mercado. Bueno, entonces Lenglet se va, 75% de la ficha. Esto le libera, dicen que como 7,6 millones de euros de fair play al Barça, que igual sirven, yo que sé, igual sirven para inscribir a Iñaki Peña o yo que sé, o a Íñigo Martínez, no sé, igual sirven para inscribir a alguno de estos que todavía queda por inscribir. No es la solución, como digo, porque la expectativa a principios de verano era que el Barça le sacaría 10, 15 millones por un traspaso directo, seguramente al Tottenham, que era el equipo con el que se estaba negociando, pero el Tottenham ya nos quedó claro hace un tiempito que el Tottenham le estaba ofreciendo al Barça supuestamente cubrirle solo la ficha al jugador, nada de traspaso, por lo que os vengo diciendo. Lo que cobra el Lenglet es inasumible, no porque no tengan la pasta, seguramente el Aston Villa y el Tottenham pueden pagarle la ficha sin ningún problema, y traspaso también, pero es por sentido común. Es que, claro, aquí se destapa un poco la gestión de Bartomeu y sus secuaces. O sea, es que es clarísimo. El caso Umtiti, el caso Jordi Alba, todos estos casos destapan una forma de operar completamente absurda por parte de la junta directiva anterior. Una junta directiva anterior que desde 2015 a 2020, ¿cuánto? ¿21? ¿Cuándo se fueron? Pues realmente gestionaron el Barça de una forma auténticamente nefasta. Y aparte aparte que lo vimos venir. ¿Os acordáis de los cambios de Cilesen por Neto, de Pjanic por Artur? Bueno, pues ahí ya se veían que esa gente estaba haciendo
malabares e idioteces, seguramente convencidos también en cierto modo por la Juventus, que le pillaron un montón de plusvalías y cambios así ficticios para cuadrar cuentas. Bueno, pues lo mismo, en algún punto, cuando se reunieron con los italianos dijeron, oye, hacer esto, hombre, si esto es cojonudo, ya verás. Tú haces este cambio, no se entera nadie y maquillas todas las cuentas y quedas como un dios. Y efectivamente, eso es lo que hizo el señor Bartomeu. Mirad, Lenglet es un fichaje que os voy a repasar la historia de Lenglet con el Barça como yo la viví. Como yo la viví. Cada cual la habrá vivido de su manera. Yo la viví así. Yo me entero del fichaje de Lenglet y no lo había visto jugar mucho en el Sevilla, honestamente. No os voy a decir que me parecía. Sí que es verdad que se hablaba mucho de este jugador, de que incluso también lo quería el Real Madrid, que era un central buenísimo, que tenía una salida de balón impecable, que no sé qué. Es verdad que con salida de balón, Lenglet tiene buena salida de balón. Y bueno, el Barça lo fichó y yo verdaderamente no me podía pronunciar sobre si era un gran fichaje, un buen fichaje, un mal fichaje, un fichaje regular. La verdad que no conocía a Lenglet y por lo tanto no podía tampoco valorar muy bien si era un fichaje realmente adecuado para el Barça. Es verdad que había visto algún partido del Sevilla y tengo que decir que a mí no me llamó la atención. Así como Koundé sí que me había llamado la atención cuando veía partidos del Sevilla, incluso cuando el Barça jugaba contra el Sevilla, de Lenglet no podría decir que era un jugador que decía, ojalá el Barça tuviera ese central, Dios mío, menudo jugador, hostia, si el Barça tiene ese tío en la zaga, no nos meten ni una, No puedo decir esto porque sería mentir, no tenía ninguna impresión del señor Lenglet. Bueno, pero pensé, bueno, es igual, al final, oye, si Monchi que la clava, pues será que la clava otra vez, y el Barça pues ahora está fichando otro fichaje del Sevilla, que es un jugadorazo, vamos a ver. Y empezó bien, empezó relativamente bien con el Barça. ¿Y sabéis cuándo se le destapó un poco, se le vieron las costuras al señor Lenglet? Con las lesiones de Piqué. Lenglet más o menos aguantaba el tipo, pero cuando Piqué se lesionaba, el señor Lenglet de repente cometía unos errores brutales, estaba fuera de sitio, se lo meaban como querían, no había coberturas como hacía Gerard Piqué, porque podéis criticar mucho a Gerard Piqué, pero revisar los vídeos. Piqué era un tío que hacía muy buenas coberturas, no porque físicamente fuera un monstruo, sino porque era inteligente, tenía buena lectura y sabía dónde ir en cada momento para cubrir bien y cubrir sobre todo a sus compañeros, ya fuese el lateral o el central que le acompañaba. Y os repito, yo creo que las costuras al Lenglet le saltan por los aires cuando se lesiona Piqué. Hay un momento en la temporada, una de las temporadas de Koeman, que Piqué se lesiona y está varias semanas fuera y el Lenglet no para de cometer errores que son acojonantes. Pero y aparte que nos cuestan puntos uno detrás de otro. Ya el codazo aquel, un poco riguroso contra el Girona, creo que a Portu se lo hizo, que ya fue un poquito tal, pero si luego ves la imagen dices, hostia, ese codo sobraba. Es verdad que en aquel partido hubo otros codazos y luego hubo otros codazos en otros partidos que no se sancionaron con tarjeta roja, incluso codazos que le dieron a jugadores del Barça muy parecidos a los de la expulsión del Lenglet, pero la realidad es que cuando ves la jugada del Lenglet con Portu dices, no era necesario hacer ese tipo de falta. Luego está aquel penalti a Sergio Ramos, que le agarra de la camiseta, el salto de la rana, que Lenglet le tira para un lado y Ramos se cae para el otro, una cosa espectacular. Bueno, en definitiva, que Lenglet pasó por el Barça haciendo algunos partidos buenos, teniendo algunas actuaciones interesantes, pero repito, sobre todo cuando tenía al lado a Gerard Piqué, que le hacía de corrector. Una vez que Gerard Piqué se caía y él tenía que hacer de líder de la zaga, ahí sufríamos bastante más. Y por eso al final Lenglet acabó siendo cedido a otro equipo porque no daba el nivel para liderar la defensa del Barça, ¿no? Así que bueno, señores, el señor Lenglet que se nos va. No puedo decir mucho a nivel ni futbolístico ni humano. O sea, casi creo que no le he escuchado oír ni una sola declaración. O sea, que no sé ni cómo es su voz. Y a nivel emocional, tipo futbolista que me haya tal, lo único que ha hecho Lenglet, lo más que ha hecho Lenglet es hacerme cabrear. O sea, así de claro te lo digo. Más que alegrías, ha metido algún gol de cabeza y tal, pero más que todo, lo que más me ha hecho a mí Lenglet, si me tengo que acordar de algo, son de los cabreos que cogí con algunos de sus errores que dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y luego trituramos a Eric García, ¿sabes? Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino Spari Culel sobre el Barça, que no sirve absolutamente para nada. Chao.